Bueno, amada familia, qué placer volverles a ver, saludar, bienvenidos todos. Qué bueno que el Señor nos regale un nuevo día para estar juntos, una nueva mañana para compartir como hermanos y que Dios sea trayendo a los que aún no han llegado. Continuamos en esta mañana, hermanos, hablando sobre el perdón. Y hoy vamos a tocar, hermanos, a mirar algunos versículos sobre el costo del perdón. Una de las cosas que la Biblia nos muestra es que el perdón es costosísimo, pero gratuito. El perdón es costosísimo, pero gratuito. Hay un dicho por ahí que al que no le cuesta, lo hace fiestas. Y la verdad, ese principio a veces se cumple en muchos de los hermanos, en muchos de nosotros. No valoramos lo que se nos ha dado gratuitamente, porque a veces no conocemos el precio tan alto que tiene aquello que se nos otorgó. Todo lo que proviene de Dios es costoso. Todo lo que proviene de Dios es valioso. Todo lo que proviene de Dios es impagable por nosotros, pero es gratuito para nosotros. Es tan valioso que nadie lo puede comprar, nadie lo puede pagar. Solo Dios lo puede regalar. La Biblia dice en el libro de Efesios que Él hizo sobreabundar muchas cosas para con nosotros. Y nos las ha otorgado de manera gratuita. Pero vamos a mirar las Escrituras, porque la mayoría dicen, a mí me cuesta perdonar. Y está bien que le cueste, porque lo que no cuesta no debe regalarlo, no debe darlo, porque no vale nada. Si le cuesta no hay problema, pero délo gratuitamente. Es muy costoso lo que tengo que dar, qué bueno, porque entre más costoso, mayor regalo. Pero debe ser gratuito. Vamos a pedir la dirección del Señor y vamos a estudiar las Escrituras. Amado Dios, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser perdonados por ti. Gracias por tenerte a ti en nosotros y con nosotros. Gracias a que a ti te plació un día ponernos en Cristo, llevarnos en Cristo y perdonarnos en Cristo. Y gracias porque hoy somos vasos de barro, recipientes de barro, en el cual tú has puesto un gran tesoro, valioso, eterno. Gracias porque somos recipientes, Dios, de tu Espíritu Santo. Somos recipientes del Evangelio, somos recipientes de la gracia tuya, Señor. Tu gracia está en nosotros, tu gracia está en tus hijos. Y gracias porque lo que es colocado en nosotros es tan costoso que nosotros jamás lo pudiésemos pagar, pero tú nos lo diste gratuitamente para que lo disfrutemos y lo compartamos con todos los que están a nuestro alrededor. Y oramos hoy para que nosotros, Señor, hoy aprendamos a perdonar con el costo que cuesta perdonar, pero con el amor que se necesita para darlo gratuitamente, como tú lo hiciste por nosotros. Nos gozamos en ti, amado Dios, descansamos en tus brazos y gracias por estar delante del Dios perdonador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a las Escrituras y vamos a empezar en el libro de Romanos. Perdonar tiene un costo. Perdonar tiene un costo. De hecho, perdonar es costoso para el que no tiene nada, pero no para el que tiene. Escuche, perdonar es costoso, sí lo es. Pero para el que no tiene nada es mucho más costoso e imposible de hacerlo. Pero para el que tiene suficiente para dar, es costoso, pero puede darlo gratuitamente. Dios es rico en bondad, Dios es rico en todo. De hecho, Efesios dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en Cristo, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonando todos nuestros pecados. Perdonando todos nuestros pecados. Y Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 32. Vamos a empezar allí en aquel texto. Donde la Biblia dice, ¿quién acusará? A tu 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, escuche, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Empecemos mirando el valor del perdón aquí por esta palabra escatimar. Dice que Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra escatimar es no abstenerse en este caso. Él no se abstuvo, no se retuvo, no se puso a pensarlo. Dios en su misericordia entregó a su Hijo. Y esa palabra escatimar también significa, la palabra escatimar significa tratar con suavidad, la palabra escatimar. Pero al decir no escatimó, dice no trató con suavidad a su Hijo. Vamos a la escritura y vamos al libro de Marcos un momentico para mirar el alto precio que al Señor le tocó pagar. Marcos 15. El alto precio al cual el Padre entregó a su Hijo. Recuerde que no fue que el Hijo se entregara al sufrimiento, sino que el Padre lo entregó al sufrimiento y el Hijo aceptó el sufrimiento del perdón tuyo y del perdón mío. Marcos 15, versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16. Dice, entonces los soldados le llevaron, Marcos 15, 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Vistieron a Jesús de púrpura, como se visten los reyes, para burlarse de él. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle con burla, ¿cierto? A reverenciarlo, diciéndole, salve, Rey de los judíos. Todo esto es burlas. Le golpeaban en la cabeza con una caña, y recuerde que tenía una corona de espinas en su cabeza. Y le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían. Y esto no es botar solamente saliva en la cara. El texto dice que desgarraban de su garganta y escupían la cara de Jesús. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El perdón tuyo y el perdón mío fue costoso. Fue costoso. El que no le cuesta nada perdonar, no perdona. Pero el que perdona, no le importa el costo que tenga que invertir para perdonar. Perdona gratuitamente. Perdona gratuitamente. A veces nosotros quisiéramos cobrarle al otro el perdón que nosotros le otorgamos. Pero que el perdón que nosotros le otorgamos a una persona, si es perdón verdadero, no se puede pagar, porque es el perdón que Dios nos otorgó a nosotros, que es impagable. Es demasiado costoso, de tal manera que nosotros no lo podemos pagar. Dios nos lo regaló. Es tan costoso para darlo a otros que el otro tampoco lo puede pagar. Hay que regalarlo también. De gracia recibiste, dad de gracia. Por eso es maravilloso, hermanos, entender el costo del perdón. Porque a veces, hermano, hay perdone. Pero, hermanos, eso, perdone, es costoso. Pero hay que darlo gratuita. Hermanos, nosotros tenemos un problema en nuestra carne. Es que cuando nosotros nos dan algo costoso, lo guardamos y no lo regalamos, ¿cierto? Cuando nos dan algo barato que no nos gusta, que no nos sirve, buscamos automáticamente a alguien a quien regalarlo. Por eso a veces estamos otorgando lo barato, lo vil, lo miserable que a veces nosotros tenemos, que es la parte pecaminosa. Eso lo estamos regalando. Regalamos odio, regalamos rencor, regalamos rabia, regalamos todo lo que sobra, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque no vale nada. Es inservible, es inútil, hace daño. Pero lo que cuesta realmente, hermano, a veces lo guardamos y eso no hay que guardarlo. El mundo habla de ámate a ti mismo. El amor Dios nos lo dio para amarnos a nosotros mismos. De hecho, nos amaron a nosotros. Y al amarnos a nosotros, no tenemos que amarnos a nosotros porque ya fuimos amados. Ahora tenemos es para dar amor. Pero la pregunta ¿es costoso amar? ¿Sí o no? Sí. Amar es costoso. De hecho, recuerden lo que dice San Juan 3:16.
Vamos a tocar este texto aquí en esta parte del perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, hermanos, si no hubiese amor de parte de Dios, no hubiese perdón. Por eso la persona que no perdona, no ama. Pero para amar hay que sufrir, ¿o no es así? El amor es costoso porque es interesante que la primera característica que muestra el amor en 1 Corintios 13 es: el amor es sufrir. Para amar hay que pagar un alto precio. Bueno, no sé si a todas ustedes como damas, cuando decidieron amar a ese varón, a ese príncipe, ese galán, les costó salir de la casa de sus padres, o algunas estaban esperando el galán para salir. Pero bueno, a la mayoría les cuesta, toca dejar padre y madre, hermanos, la camita mía, ¿cierto? Aunque algunas arrasan con todo, dejan ese cuarto vacío completamente. Pero amar cuesta. Dios tuvo que entregar algo de sí para amar, algo de sí, no algo que le sobraba. Dios entregó algo de sí, algo tan costoso, su propio Hijo, y el único Hijo, el unigénito. Si hubiese tenido 20, 30, 50, digamos, bueno, llévense uno. Pero tenía uno solo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 22, por favor, porque allí tenemos un pequeño ejemplo de esto, de lo que es el amor de Dios entregando a su Hijo. En el libro de Génesis, Dios le pide a Abraham que haga algo similar. Y lo que le está pidiendo a Abraham es que muestre públicamente que realmente Abraham ama a Dios. Y a nosotros nos queda tan fácil amar a Dios con venir al culto un domingo. ¿O no es así? No hay que ir a la empresa, no hay mucho transporte, los negocios la mayoría están cerrados. Bueno, ¿qué nos cuesta ir un domingo a la iglesia? Pero si les dijéramos, hermano, mañana lo necesitamos a todos aquí a las 8 de la mañana, ¿cuántos de ustedes pondrían el grito en el cielo? Oh, hermano, ¿cómo le ocurre? Mañana hay trabajo, A veces es muy fácil dar cuando todo es fácil de dar, pero es costoso cuando nos toca sacrificarnos. Por eso es interesante, Abraham, Dios no le dice: Abraham, dame uno de tus hijos. Le dice: dame tu hijo. No era el peor, no era el más malo, era el único y al que él amaba. Ese es un ejemplo de lo que implica el perdón de Dios, el costo del perdón de Dios, porque Dios dio a su Hijo, al único, por nosotros. Mira lo que dice Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: vea, toma ahora tu hijo. Escuche, ¿cómo le repite? Tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mira estas 4 palabras que están aquí, las 4. Toma ahora tu hijo, no tu siervo, ni tu burro, ni tu gato, ni tu perro, ni tu mejor cordero, ni tu mejor toro, ni tu depósito de oro y plata, porque él lo tenía, la caja fuerte. No, toma tu hijo. Segundo, tu único, porque no había más. El heredero de la promesa, la esperanza de Abraham, la esperanza de todo ese pueblo, la esperanza de Israel, tómalo. Isaac lo llama. ¿Sabe por qué? Porque estaba Ismael, el primogénito ya, hijo de fornicación, pero hijo de Abraham. Le dice: tu único, el único que yo reconozco como hijo tuyo, el que reconozco como parte de tu matrimonio, Isaac, y lo pone por nombre propio, a quien tú amas, al hijo que tú amas. Recuerde que el otro ya lo habían echado, ya estaba por allá en el desierto creciendo, posiblemente ya tenía hijos, ya tenía esposa,
Ya estaba casado posiblemente. Pero Isaac no, ¿a quién amas? Y escuche, y vete a tierra de Moriah, ¿y qué? Y ofrécelo allí en holocausto. En otras palabras, ve allí a Moriah. Sube al monte, sube sobre uno de los montes que él iba a decir cuál. Hazte un altar, pon la leña sobre el altar, pon a tu hijo allí y dególlalo. Porque tenía que degollarlo y expresarlo, tomarlo por presas como se expresaban los corderos y poner todo sobre la leña. Dególlalo para que la sangre se derrame en el altar. Después corta sus brazos, corta sus piernas, pon todo sobre el altar y métele candela. Eso era no más lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora, no más, eso no más. Y la pregunta de Abraham, Señor, ¿y por qué? Porque yo quiero que tú me muestres que me amas, solamente eso. Esas son las pequeñas pruebas que Dios muestra de amor, que pide de amor de nosotros. Sacrifícate a ver. Y sabe, hermanos, que una de las cosas que realmente cuesta es perdonar. Y hemos venido trabajando durante estos 3 o 4 domingos diciendo eso. Si tú no perdonas, tú no tienes a Dios. Si tú no perdonas, no conoces a Dios. Y si tú no perdonas, no te pareces a Dios en nada. Y no es perdonar, decir, sí, hermanos, tranquilo, no se problema, yo te perdono, pero chao, hasta aquí, no nos volvemos a ver. No, es perdonar y mejorar la relación con Él. Es perdonar y darle mejores privilegios al otro. Es perdonar y volcarme a hacerle el bien, porque ese es el perdón de Dios hacia nosotros. Es un precio alto. Por eso la mayoría de nosotros no sabemos perdonar ni entendemos el perdón. Porque nosotros perdonamos y sí, tranquilo, te perdono, pero tú por el camino y yo por el mío. Y hasta luego. Si te vi, no te conocí. Ese no es el perdón. En el capítulo 22, unos versículos más adelante. En el capítulo 22, en el versículo 12, dijo Dios a Abraham, después de que lo llamó de los cielos, Abraham, Abraham. Y él vuelve a responder, Señor, aquí estoy, haciendo lo que tú me mandaste, matando a mi hijo. No lo hagas, dice el Señor, no lo hagas. No mates a tu hijo. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, por favor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú me lo mandaste a hacer. Dice, porque ya conozco que me temes. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me lo usaste. ¿Qué? Dice, tu hijo, tu único. Otra vez vuelve a repetir las mismas palabras. Cuando nosotros ofrecemos a Dios algo que no nos cueste, no le amamos. Cuando usted le da lo que le sobra, no lo ama. Cuando usted pone el tiempo que le sobra, no lo ama. Solo amamos a Dios cuando le damos lo que Él nos pide. Y Él nos pide que le amemos con lo mejor, no con lo peor. Por eso el salmista dice, yo quiero orar a Dios de mañana, ¿cierto? Adorarlo de mañana. ¿Sabe por qué? Porque en la mañana uno está completico y puede ofrecerle a Dios todas sus fuerzas. Pero en la noche, no, Señor, en la noche yo oro, hago el devocional. En la noche llega uno que no tiene nada para dar, lo único que quiere es dormir, descansar, nada. Aunque algunos en la mañana amanecen dormidos y en la noche están despiertos. ¿Sí? ¿Algunos funcionan así? Hermanos, el perdón es costoso, pero es gratuito. El perdón es costoso, pero es gratuito. El perdón no es barato. No es barato. Lo que Dios nos dio como regalo no es algo barato. Es algo demasiado costoso. Le costó a Él la vida de su propio hijo. Le costó a Él despegarse de su propio hijo. Le costó a Él maltratar, triturar, castigar a su propio hijo. Porque fue Dios quien lo sometió a todo este vituperio. Fue Dios Padre quien lo entregó a todo este vituperio. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera sacrificial, de esa manera costosa, hermanos. Y por eso le digo, si usted le dice, hermanos, es muy difícil perdonar, le digo, sí, hermano, es demasiado difícil. No tanto lo difícil, sino lo costoso. Pero si no fuera costoso, no sería valioso. Y como es valioso,
debe ser dado gratuitamente. La otra persona, ni siquiera usted debe esperar que la otra persona le dé la mano, porque sería un paga. Ni siquiera gratitud, porque aún sería paga. Y de hecho nuestro perverso corazón exige al menos gratitud, pero ni gracias da, desagradecido. Cuando uno habla así o piensa así, eso no es perdón. Porque el perdón no quiere ninguna retribución, solo quiere dar. Pero tampoco menosprecia la gratitud. El costo del perdón es que el perdón es costoso, valioso. No hay plata ni oro en la tierra que pueda comprar el perdón que Dios otorga. Y el perdón que usted da y yo doy debe ser el de Dios, de tal manera que no se puede pagar con oro ni plata. ¿Sabe que en muchas peleas de maridos y mujeres dice, sí, yo te perdono, pero si la casita queda a mi nombre, si el carro queda a mi nombre, y si tú te vas y no te llevas nada, te perdono mejor? Eso no es perdón, eso es robo. ¿Sabe de cuánto se despojó Dios al perdonarnos a nosotros? ¿De cuánto se despojó? De todo, para enriquecernos después de habernos perdonado. Qué bonito que Dios permita que nunca suceda un divorcio entre ustedes. Dios permita que jamás pase. Pero que un creyente debe decirle, si por casualidad el otro es impío y se va y dice, me voy, dígale, váyase, yo no lo estoy echando. Pero si se va, llévese todo lo que tiene para que no se vaya con las manos vacías. Te llevas mi perdón y te puede llevar todo, como muestra de mi verdadero amor por ti. Usted diría, el pastor se volvió loco. Pero eso fue lo que hizo tu Señor contigo, y es lo que nos manda a hacer nosotros con los demás. ¿Pero qué hacemos nosotros? Te vas, claro que te vas, pero no te llevas nada. Lo que hay dentro de la casa lo dejas aquí. Y cuando uno, antes de que alguien diga, la policía está diciendo sí, vete, porque la gente llama a la policía. Dios no. Dios nos perdonó, se despojó de todo y nos lo entregó. Y llamó a todos sus santos ángeles, dijo, vayan con él y acompáñenlo todos los días de su vida y protéjanlo hasta el día final. Y aquí yo pongo mi espíritu sobre ustedes para que nunca estén solos. Y les prometo que en mi presencia estarán con ustedes. Y cuando estén cargados y cansados y aburridos y hayan gastado todo, vengan a mí y yo los haré descansar. Pregunta, ¿sabemos perdonar? El perdón es costoso pero gratuito. El perdón es costoso pero gratuito. Jamás debemos perdonar con el perdón nuestro, debemos perdonar con el perdón de Dios. Jamás debemos vivir con lo que tenemos en nuestra carne, porque eso es desechable, es basura, y de hecho hace daño. Debemos perdonar con lo que Dios nos dio y derramó por su Espíritu Santo, su amor, su misericordia, su paz, su perdón, su gracia. Esa es la que tenemos que otorgarle a los demás. Y Romanos 5.8, vamos allá a Romanos 5.8, porque Romanos 5.8 nos recuerda estas mismas palabras que les estoy diciendo, porque el Señor, cuando nos perdonó a nosotros, no éramos lo mejor, no éramos los hijos ilustres de su gracia, no éramos lo peor. Miren lo que dice Romanos 5.8. Mas Dios, bueno, ven desde el 6, porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, inútiles, a su tiempo murió por los impíos. Dígale al que está al lado, ¿se acuerdan que usted era un impío antes de que Cristo viniera a tu vida? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Dígale al del que lado, impío. Impío éramos antes de que Cristo viniera a nosotros. Él no vino a gente piadosa, vino a gente impía. No vino a gente que le tenía en cuenta, sino a gente que le despreciaba. De hecho, dice la Biblia que éramos enemigos en nuestra propia mente. Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Escuchen, la tierra, uno moriría por uno justo o por alguien que realmente diga, sí, no, por él hasta la vida, porque como me ha hecho de bien. Pero Cristo no murió por ninguno que le había hecho bien a él, ni que tampoco le iba a hacer ningún bien a él.
con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, escuchen, mire la gran diferencia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Lo mostró. ¿Cómo lo mostró? En que siendo aún pecadores. ¿Y cuántos seguimos siendo pecadores? Es interesante. Él murió por gente que era pecadora, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y es necesario que entendamos este principio. Es necesario que lo entendamos. Mano viejo, ahí está su hija. Está como en la edad de casarse, ¿cierto? Amén, diga así duro. Aquí no escucha. No, ¿por qué le hago la pregunta? Porque la edad de casarse en Israel era una edad maravillosa y virtuosa para las mujeres. Está más o menos en la edad nuestra de casarse, todavía no le faltan unos 5 años ya, ¿cierto? Entonces ya los muchachos la ven así. Digamos que llega cualquier sinvergüenza ya afuera y mata a su hijo. El amor de sus ojos, la alegría de su vida. No tuve hijos, pero ella puede tener varones. A través de ella tendré varones. Pero llegue la madre. Usted va a hacer el entierro a su hija con lágrimas. Y resulta que llega el hermano de ella y dice, yo sé quién mató a tu hijo. Y se lo dijo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Sería capaz de hacer lo que hizo el Padre Dios? De ir y tocar en la puerta y decirle, fulano de tal, Señor, yo soy Diego Restrepo, el padre de la joven que acaba de matar. Yo vengo hoy a decirte que te perdono y a entregarte la posición que tenía mi hija conmigo. A darte las escrituras de la herencia que le correspondía a ella y a decirte que quiero que vayas a vivir en mi casa en lugar de mi hija y sea mi hijo de aquí en adelante. ¿No fue lo que hizo Dios contigo? Pero Dios Si tú no eres capaz de hacerlo, no has entendido el perdón que Dios te dio. Y si no estás dispuesto a hacerlo, no amas como Dios ama. Pregunta, ¿hay ejemplos en la Biblia de personas que perdonaron así? Dios dice, de la manera que Dios los perdonó a ustedes, así perdónense ustedes los unos a los otros. Y si ponen una condición, jamás podrán honrar a Dios como debe ser. Así les cueste, es costoso, sí, ¿quién les dijo que no? Pero así debe ser. Y gratuitamente hay que hacerlo así. ¿O no dice eso la Biblia? Así lo hizo Dios, porque fuimos nosotros quien matamos a su hijo. Y fue Él quien vino a nuestra puerta y tocó y nos dice, te perdono por el asesinato de mi hijo. Ahora quiero que ocupen el lugar de mi hijo, sean herederos con Él, para que vivan conmigo por los siglos de los siglos. Por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Perdonándonos cuántos pecados? Todos. ¿Cuántas restricciones nos puso? Ninguna. Los mandamientos que Él nos coloca es para que vivamos en la santidad que Él quiere que vivamos. Porque si el hermano trae a ese muchacho que asesinó a su hija, le dice, bueno hijo, bienvenido a casa, pero estos son las reglas de la casa. Mi hija vivía con ese horario, mi hija se levantaba ese horario, mi hija hacía todo eso, ahora usted tiene mi moral. ¿O no es así? Perdonar es costoso, pero gratuito. Perdonar es costoso, pero gratuito. Y sabe, hermanos, que si usted no toma la decisión de perdonar así, usted no disfruta el perdón de Dios, ni disfruta a Dios. Y lamentablemente Dios va a permitir que muchos verdugos te castiguen. Vamos a Mateo 18.
¿Recuerdan la historia de Mateo 18 de aquellos dos hombres que no quisieron perdonar? Aquel hombre que no quiso perdonar de la manera que lo había perdonado su amo. Voy a leerles para que recordemos. No tengo prisa. Como dijo el hermano, puedo demorar un culto en un versículo, ¿cierto? El medio versículo. Pero Mateo 18 es claro, vamos a leerlo porque quiero que ustedes entrañen la verdad. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Mateo 18, 23. ¿Están allí? El reino de los cielos es semejante, escucha, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y dice que es semejante porque no es igual, porque el reino de los cielos supera todo esto. O sea que estos principios van más allá, pero esto sería lo mínimo que nosotros pudiésemos hacer. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, deuda impagable. Si no estoy mal, el talento son ¿qué? 38 kilos de oro, algo así por ahí. 34 kilos de oro, un talento. Y estos son 10,000. O sea, 34,000. 34 por 10,000, 340,000. Bueno, hagan la cuenta. 34 más 6 más 5 ceros, ¿cierto? Es interesante este principio. 340,000 kilos de oro, usted nunca podría pagarlo. Dice, como no podía pagar, ordenó su señor venda a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía. Ni aún así podría recoger ni siquiera un talento para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. De hecho era una petición con una mentira, él no podía pagar eso jamás, jamás. Pero estaba suplicando. Este hombre no miró lo que el hombre decía, miró la súplica que le hacía, que es distinto. El Señor de aquel siervo, escuche, movido a misericordia. Recuerde que el domingo pasado hablamos que la fuente del perdón es la misericordia de Dios. Y sin misericordia no se puede perdonar. Recuerde que la misericordia es el atributo de Dios que hace que Él no nos dé a nosotros lo que realmente merecemos. Pero cuando uno quiere cobrarle al otro, la misericordia que uno le otorga es falsa. Porque la misericordia verdadera no cobra. Pasa por alto lo que el otro debe pagar. Pero aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Eso es lo que primeramente significa perdón, soltar. Y le perdonó toda la deuda. Soltarlo, dejarlo libre. Y libre no es váyase donde quiera, no, es no volverle a atar, ni recordar, ni restregar lo que él hizo conmigo. Porque el que recuerda, restriega, trae a la memoria lo que el otro hizo, no ha perdonado, hermano, no ha perdonado y está atado en cadenas de odio, de rencor y no de perdón. El que perdona no vuelve a recordar, y si lo recuerda, no lo trae con dolor, ni llora por eso, ni lagrimea por eso, porque ya perdonó. Se goza en haber perdonado, en haber dejado libre al otro. Una vez preso era, pero ya no lo es. Pero este es el problema de nosotros. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, a uno de sus hermanos que le debía 100 denarios. Recuerden que los denarios es un sueldo, pongamos un sueldo hoy en día así, más o menos 30,000 pesitos, ¿cierto? 30,000. 3 por 3, 9, sal 900, sí. 30,000 pesitos. ¿Por 100? ¿30 millones o 3 millones? 100 denarios, 3 millones, ¿cierto? 3 milloncitos. Eso era solamente lo que el otro consiervo le debía. Es interesante lo que sigue diciendo. Entonces, porque el versículo dice, y agarrándolo a él, mismo que por el cuello le ahogaba, por acá, vea, porque por aquí es donde se ahoga uno, ¿cierto? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose de la misma manera que él se postró ante su amo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras con las que él suplicó, ahora su consiervo le está suplicando a él. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase
Nadie. Es interesante. Aquel amo tuvo compasión y le soltó. Este no tuvo compasión y le encerró. Mire la diferencia entre perdonar y no perdonar. Cuando yo perdono, suelto. Cuando no perdono, encierro. Cuando yo perdono, libero. Cuando yo no perdono, esclavizo. Y esclavizo para tener a otro frente a mis ojos y decirle, para que se acuerde de lo que me debes. Y lo tiene uno todos los días frente a los ojos de uno, recordándolo y haciéndose daño uno y sacándole al otro los cuernos al sol, como dice por ahí. Pero el perdonar es liberar, soltar, dejar en libertad, no volver a recordar. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Escuche, la única razón por la que lo perdonó fue porque le rogó. Una deuda impagable. Y se la perdoné, y dice, toda. ¿No debías tú también tener misericordia? Porque sin misericordia no hay perdón de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. De la misma manera como Dios me perdonó a mí, yo debo perdonarlos a ustedes. De la misma manera que Dios los perdonó a ustedes, deben perdonar a cualquier otro ser humano, sin importar quién sea. Porque de lo contrario no es perdón, y si no es perdón, usted no va a disfrutar el perdón de Dios. Escuche las siguientes palabras. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que... Mire, hermanos, si usted no toma la decisión de perdonar como Dios quiere que perdonemos, Dios te puede entregar a ti y a mí a los verdugos. El rencor es un verdugo, el odio es un verdugo, la úlcera es un verdugo que nos esclaviza, nos mata. Hay muchos hermanos enfermos que las clínicas, van a las clínicas y le hacen examen de todo y no sale nada malo, pero siguen enfermos. ¿Sabe por qué? Porque su enfermedad no es física, su enfermedad es espiritual. El odio, el rencor, la amargura está destruyendo su propio cuerpo. Se están volviendo inútiles porque no perdonan. Ya no quieren ayudar a nadie ni servir en nada porque no perdonan. Y se consumen en sus propias lágrimas porque no disfrutan el perdón de Dios. Recuerda lo que dice David: mientras me callé, mientras no había confesado mi pecado como debía ser, ¿qué pasó? Mi verdor se convirtió en sequedades. ¿Con qué limpiará el joven, el viejo, el anciano y todos su vida? Con guardar la palabra de Dios. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no la cree. Y cada uno, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero. No, señor. Aquí no se trata del pero, se trata de que usted deje que obre Dios como Él quiera. Que obre Dios como Él quiera. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, el perdón es costoso, pero es gratuito. El perdón es costoso, pero es gratuito. Tan costoso es que nadie lo puede comprar. Tan costoso es que nadie lo puede comprar. Por eso Dios lo otorga por pura gracia. Y el que lo recibe por gracia debe dar. Hermanos, en esta parte que tenemos aquí en el texto, que estamos leyendo en Mateo 18, la persona que solo se enoja contra otro hermano y permanece un rato en el enojo, porque dice la Biblia, airaos, está bien, aírense, pero no pequen. El enojo ya es pecado. El enojo ya es ira acumulada. La ira es aquella reacción momentánea de disgusto por algo que no está bien hecho. Pero si permanece enojado, ya está en pecado. Y el que está en pecado ya está en deuda. Y está cobrándole al otro lo que el otro hizo. Y en ese momento usted, en ese momento de enojo, de ira con el otro, ya no está disfrutando el perdón de Dios. De hecho, se ha apartado en su relación de Dios. Y debe volver en su restauración. ¿Cómo? Perdonando al otro de la manera que Dios nos perdonó. Usted no puede, yo no puedo. Usted no debe, yo no debo molestarnos con ninguno. Y si alguno se molesta, Dios dice,
Confiesen rápido. Confiesen rápido. Algunos hermanos me han dicho, pero pastor, recuerde que es hasta que el sol se oculte. Algunos son así de tercos todavía. Señor, todavía tengo una horita. Tengo una horita todavía para estar enojado. Espérame una horita más. Y me vengo un poquito más. No, hermanos. En el momento que Dios por el Espíritu te concede entender que has pecado, debes ir a perdonar. Vamos a Romanos. Perdona, Primera de Pedro. Romanos ya leímos. Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Nos recuerda que el perdón es costoso y no se puede comprar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Escuche. Sabiendo, escuche, sepan, dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, esa manera que recibiste de vuestros padres, y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire, el oro y la plata son cosas que se corroen, que se pueden dañar, destruir, porque Dios las va a destruir. No, fuimos rescatados, no con oro ni plata, fuimos rescatados con la sangre preciosa, usted puede colocar preciosísima, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor a vosotros. Hermanos, el perdón de Dios es costoso, pero es gratuito. Perdonar es costoso, pero hay que perdonar gratuitamente. Que el otro no quede endeudado. Que el otro no quede endeudado. Al contrario, si el otro le dice, hermano, gracias por perdonarme, ¿qué le debo? Dígale, nada. Al contrario, antes te voy a dar un ventajito. Y bendígalo con de aquellas cosas que Dios le ha dado a usted. Bendígalo. Es maravilloso, hermanos, el perdón. Es maravilloso el perdón. Dios al que perdona jamás le vuelve a cobrar la cuenta. De hecho, le dice la Biblia, jamás se volverá a acordar de sus propios pecados. La próxima vez miraremos esa parte con la gracia de Dios. Porque el perdón es costoso, pero aún Dios lo ha ampliado para que nosotros lo disfrutemos en plenitud en toda manera. Por eso, hermanos, bienvenidos a disfrutar el perdón de Dios. Y si realmente han creído, sepan que Dios los perdonó para siempre. Y no les va a cobrar jamás nada de lo que ustedes han hecho. Pero Dios no nos puede permitir sufrir las consecuencias de las cosas malas que hagamos en esta vida, nos las puede permitir. Y cuando lleguemos al cielo vamos a tener muchas pérdidas en los premios y galardones que Él otorgó para bendecirnos. Porque la amplitud de Dios no solamente nos ha perdonado, sino que está preparando premios, regalos para los que obedecieron su palabra como Él la ordenó. Bendición tras bendición. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por saber que hemos sido perdonados. Sabemos que no tenemos permiso para pecar y que tú odias el pecado, pero gracias porque aún así has puesto un abogado que nos defienda 24 horas. Oro para que entre nosotros no haya rencores, no haya, Señor, nada guardado en nuestro corazón contra otro hermano, ni siquiera dudas en nuestro corazón, para que no le demos lugar al enemigo. Oro para que vivamos realmente como una familia, no terrenal ni como cualquier familia, sino como la familia tuya, una familia unida por el amor tuyo, por la misericordia tuya, por el perdón tuyo. La bendición tuya sea para con todo tu pueblo presente, para el pueblo que viene y para todo tu pueblo en el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tienen 10 minuticos para ir a tomarse una aromática en el segundo piso o un tinto si quieren. Y en ese mismo tiempo para saludarse, dar un abrazo los unos a los otros, estrecharse en las manos y compartir la grandeza del amor de Dios en sus vidas.